No debía haber venido aquí. Esa frase resonaba sin cesar en la mente de una joven que, desde hacía mucho tiempo, había renunciado a viajar. La realidad de estar atada a una silla de ruedas y las cicatrices del pasado se habían enraizado en su alma, encadenándola con fuerza. Pero un día, un pequeño fragmento de información visto por casualidad encendió una débil chispa de esperanza. El destino que decidió tomar fue México, una tierra famosa por su calidez y su bondad genuina. En lo profundo de su ser, llevaba una expectativa silenciosa sobre este país de gente resistente y afectuosa. Sin embargo, en un viaje anterior al extranjero, el trato que recibió en un hotel le había clavado una daga en el corazón. Este no es el lugar que imaginaba. Un solo incidente imprevisto destrozó la sensación de seguridad que apenas comenzaba a brotar. Los recuerdos dolorosos despertaron de tal forma que la imagen del mundo en su mente empezó a tambalearse. ¿Qué trato la hizo desesperar tanto? ¿Cuál es el verdadero significado tras esta historia? ¿Y qué decidió al final? Sigamos esta narrativa. Todo comenzó en un instante de pocos segundos. Elena cayó de bruces en pleno centro de Seúl, Corea del Sur, en una de las zonas comerciales más concurridas. La rueda delantera de su silla se trabó en una pequeña grieta del pavimento, lanzándola hacia adelante sin tiempo de meter las manos. Su cuerpo golpeó con fuerza el concreto. El equipaje salió volando, sus brazos se rasparon hasta sangrar, pero lo que le dolió más que las heridas físicas fue la reacción de quienes la rodeaban. Vaya, qué mal, ¿no? Murmuró alguien entre risitas. Muchos sacaron sus teléfonos para tomar fotos, mirando a Elena como a una criatura extraña. Nadie estiró la mano para ayudarla. Los transeúntes mantenían su distancia, rodeándola como si se preguntaran qué pasaba, ya fuera porque no veían que no podía levantarse sola o porque no querían involucrarse en problemas. Todo eso fue suficiente para que Elena se sintiera abandonada, sola en el vasto mundo. Finalmente, un empleado de una tienda cercana salió corriendo y la ayudó a entrar. Elena llamó de inmediato al hotel reservado para pedir auxilio, pero lo que recibió fue una voz fría. Lo sentimos, las habitaciones para personas con discapacidad se han agotado. A pesar de haber confirmado los detalles de apoyo y la habitación muchas veces, al otro lado de la línea dijeron que no había registro y la rechazaron tajantemente. En su desesperación, decidió ir a la estación del metro para buscar otro hotel. Pero al preguntar a un empleado, ¿hay elevador? La respuesta fue peor de lo esperado. No podemos apoyar a usuarios de silla de ruedas. Por favor, tome un taxi. Palabras que parecían corteses pero escondían un rechazo evidente. ¿Soy una carga en este país? ¿Acaso no debería existir aquí? Esos pensamientos carcomían el corazón de Elena cuando llegó al vestíbulo de otro hotel y, frente a la puerta de la habitación, surgió otra realidad cruel. El marco era demasiado estrecho para que pasara la silla. Elena estaba tan exhausta que no tenía aliento ni para pedir ayuda. Se desplomó en su silla y lloró en silencio. Había esperado que el viaje le trajera algo nuevo, pero lo que recibió en Seúl fue indiferencia y rechazo una y otra vez. A pesar de elegir el lugar con cuidado, planear detalles y verificar información decenas de veces, no pudo protegerse a sí misma. En esos pocos días de ser ignorada, el corazón de Elena se rompió. Antes de volver al aeropuerto, grabó esta frase en su mente: nunca volveré a viajar. Sintió profundamente que viajar era un privilegio que no se le permitía tener. Tras ese viaje, Elena se aisló. Incluso si alguien la invitaba a salir, solo sonreía forzadamente y cambiaba de tema. Al ver programas de viajes en la tele, cambiaba de canal al instante. El viaje que debía ser un recuerdo feliz se volvió algo que profundizaba su dolor. Incluso tomar el transporte público por la mañana en su ciudad natal le causaba una punzada en el pecho, las miradas de desaprobación, los suspiros, las burlas contenidas. Las imágenes de aquel viaje volvían con frecuencia. Quizás me rechacen de nuevo. Quizás se burlen otra vez. Esas inseguridades la envolvían sin tregua. Un día, en la cafetería de la universidad, Isabel, su mejor amiga, le dio una taza de café de olla caliente y le preguntó casualmente: Elena, ¿por qué no intentas ir a México? Al escuchar eso, Elena casi no podía creerlo. ¿Viajar? Había decidido que era imposible. No le quedaba valor. Parpadeó y murmuró: no puede ser. Pero Isabel solo sonrió y le mostró una publicación en su teléfono. Era la experiencia de un usuario de silla de ruedas que había ido a México y compartido su historia en redes sociales. La bienvenida sincera en el aeropuerto Benito Juárez, las banquetas amplias en algunas zonas,
la disposición de elevadores y la ayuda natural en el hotel. Esas imágenes eran un paisaje que Elena no había visto antes. Isabel continuó con voz suave pero firme: he oído que la infraestructura para personas con discapacidad ha mejorado mucho y que el personal de las estaciones te apoya con mucha dedicación. Elena clavó la vista en la pantalla sin palabras. Quería creer, pero tenía miedo. La historia parecía demasiado buena para ser verdad. Suena como un sueño. Sin embargo, en el fondo de su corazón, surgió una pequeña vibración. En los comentarios decía: en México, no soy una carga. Esa frase se clavó en Elena como si alguien hubiera visto su alma. Desde aquel viaje horrible, se atormentaba pensando: estoy causando molestias, soy una existencia que no debería estar. Pero, ¿y si esa frase fuera cierta? Si hubiera un lugar donde no tuviera que pedir perdón a nadie ni cuidar las miradas, aunque fuera una vez, quería intentar creer. No tardó mucho en decidirse. Levantó la cabeza y preguntó suavemente: ¿crees que realmente pueda ir? Isabel asintió con calma. La puerta a una nueva travesía se abrió silenciosamente. Cuando el avión aterrizó y se movió por la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, las palmas de Elena estaban empapadas de sudor. Bajo un cielo con nubes dispersas, por la ventana se veían las luces de guía ordenadas. Todo parecía sistemático y extrañamente pacífico, pero en el interior de Elena había una tormenta. Antes de salir por el pasillo hacia la terminal, un empleado de tierra ya la esperaba. No había una sonrisa fingida ni prisa, sino una bienvenida sumamente natural. No hubo desconcierto ni caos, como si la presencia de Elena fuera algo completamente normal. Un elevador para sillas de ruedas estaba listo. Todo el proceso fue fluido, los elevadores indicados eran fáciles de hallar, sin complicaciones. Las instrucciones del personal fueron breves y precisas. Era una sensación inédita, una atención justa, sin imposiciones. Aunque la cuidaban, no se sentía sofocada. Y lo más importante era que esa dulzura natural no la hacía sentir que recibía un trato tan especial que debiera avergonzarse. Al moverse por el aeropuerto, sintió algo diferente, pero no era incomodidad. Al contrario, era más cálido que cualquier bienvenida previa. Traía paz al alma. Pasillos sin escalones, señalización clara, sin motivos para perderse. El andar de la gente era pausado, nadie reaccionaba exageradamente a su presencia, no había miradas fijas ni evasiones. Las miradas de quienes pasaban eran ligeras como el viento, sin significados ocultos. Elena entendió de inmediato lo valioso que era esto. Al hacer fila para comer en una cafetería, la estructura sin desniveles y el diseño natural para sillas de ruedas la sorprendieron de nuevo. La caja estaba a una altura adecuada, las bandejas se colocaban con firmeza, incluso el acomodo de los asientos era conveniente. Estos pequeños detalles creaban un espacio sin rechazo. Se filtró en su corazón. Antes, siempre debía estar alerta a miradas, gestos y palabras involuntarias. Ya fuera ignorada, evadida o vista como carga, vivía prevenida cada segundo. Pero ahora era distinto, en este lugar, aunque ella estuviera ahí, no pasaba nada malo. Solo con sentir eso, su respiración se volvió más ligera. Qué raro, dijo para sí, sorprendiéndose. Se dio cuenta de que su cuerpo había olvidado la sensación de comodidad hacía mucho tiempo. Era una atmósfera sin caos, donde su presencia había sido considerada antes de actuar, y sentía que era la primera vez que entraba en una sociedad así. En el aeropuerto capitalino, ella era solo una pasajera normal, pero en esa normalidad había un aire que la hacía sentirse aceptada. Esto conmovió profundamente a Elena. Aunque no había visto mucho aún, en su interior brotó la fe de que este lugar sería distinto a los anteriores. Desde el aeropuerto, Elena se dirigió a la parada del Metrobús para ir a la ciudad. Se puso al final de la fila en silencio, con el miedo profundo de ser rechazada aún latente. Había escuchado frases similares en el extranjero muchas veces: la rampa no sirve, hoy no podemos darle servicio. Cada vez era como una apuesta, no sabía si subiría o no. Pero, como para cortar esa angustia, un autobús de piso bajo entró lentamente y se detuvo con suavidad. Segundos después, la carrocería bajó y una rampa lateral se abrió silenciosamente. Todo el proceso fue tan natural que no parecía algo especial para un pasajero en silla. Un empleado dijo con voz firme: pase, señorita, no hay ningún problema. Esa frase no tenía adornos, no parecía un guión, pero traía una tranquilidad increíble. Con solo una frase, la ansiedad de Elena se esfumó.
Los pasajeros alrededor guardaron un silencio asombroso. No hubo suspiros, quejas ni miradas de carga. Aunque notaban su presencia, nadie hacía escándalo, sino que cedían el paso con naturalidad. Esa cooperación silenciosa marcaba la diferencia total con sus viajes pasados. No ser ignorada, no ser evadida y no recibir ayuda exagerada, simplemente existir con normalidad. Esa atmósfera envolvió a Elena. El empleado la guió por la rampa sin dudar, llevándola al espacio central preparado para ella. Los anclajes para la silla estaban listos. El último gesto del empleado ni siquiera buscó sus ojos, como diciendo que no había duda alguna, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Esa calma y profesionalismo liberaron a Elena del rol de persona especial suavemente. Poco después de que el autobús arrancara, las lágrimas brotaron solas. Tenía un nudo en la garganta. En viajes viejos, cada pequeña acción era una batalla. Cada vez requería dar explicaciones, esperar y aceptar la incomodidad ajena. Pero ahora, aquí, no tenía que hacer nada, bastaba con estar presente. Mientras el bus se mecía, la sensación se expandió. Elena cerró los ojos. Por la ventana veía las calles de México que no conocía, pero lo más nuevo no era el paisaje, sino el aire dentro del bus. No pasaría nada malo. No sería rechazada, solo llegaría a su destino naturalmente. Qué valiosa era esta experiencia. Elena lo entendió tanto que ni el agradecimiento le salía, solo las lágrimas que confirmaban que finalmente había llegado a un lugar lejos de la desesperación. Cuando Elena llegó a la terminal de autobuses principal de la Ciudad de México una tarde cualquiera, el interior estaba tan lleno como en hora pico. La gente iba y venía, los anuncios sonaban por doquier. El ruido de maletas y pasos apresurados despertó el recuerdo doloroso de Corea vívidamente. La caída en el andén, nadie ayudando, miradas frías, risas y lentes de teléfonos apuntándole. No fue solo dolor físico, fue el colapso de su alma. Quizás me rechacen o sea una carga de nuevo. La alarma de sus recuerdos sonó fuerte. Apretó el freno de su silla hasta que rechinó. Y justo entonces, un empleado joven con uniforme caminó directo hacia ella. ¿Es usted la señorita Elena? La estábamos esperando. Voz firme y sonrisa amable. Esa mirada era igual a la del empleado del aeropuerto. Al oír esa frase tan natural, Elena asintió levemente. El miedo no se fue del todo, pero sintió que él estaba ahí por ella. Fue guiada por un camino más tranquilo para evitar la multitud. Había elevadores para los desniveles, sin escaleras, con rampas y pasamanos. El piso tenía guías táctiles. Todo estaba puesto con justicia, sin ostentación, y esa naturalidad tocó el corazón de Elena. El empleado se comunicaba por radio mientras guiaba sin dudar. Si uno solo hubiera vacilado, la ruta se habría interrumpido. Al contrario, todo fluyó increíblemente. Elena se sintió parte de un sistema mayor. Poco después, se detuvieron ante el andén y él asintió. Aún falta un poco para que llegue el transporte. En esa frase había un calor mayor a una guía común, como si le dijera, espere con total comodidad. En el andén había mucha gente, pero nadie la miraba fijamente ni se alejaba con torpeza. Todos simplemente iban a su propio destino. Elena se fundió en la multitud naturalmente. Este lugar es realmente distinto. La llama de confianza en su pecho se encendió. Fue el momento en que la extrañeza del aeropuerto se volvió comodidad real. No era que no pudiera vivir sin ayuda, sino que era un lugar donde, al necesitarla, se daba con naturalidad. Esa era la Ciudad de México donde estaba parada. Antes el viaje era miedo, ahora sentía que podía seguir. Ese pequeño cambio entibió su corazón con fuerza. Elena esperaba en el andén de una estación especial en la Ciudad de México, con la espalda recta. Antes, solo estar ahí la ponía ansiosa. Pero aquí algo cambió. Aún así, ¿todo estaría bien? La inquietud no se iba del todo. 10 minutos antes de la salida, apareció un empleado. En su pecho brillaba su gafete. Sonrió, hizo una leve inclinación y dijo con calidez, «Señorita Elena, estamos listos para apoyarla. Pierda cuidado». Había firmeza de experiencia, pero no era una voz de máquina, sino una sinceridad palpable. Elena vio que en el andén ya había una rampa móvil instalada. Antes de que llegara el transporte, otros empleados se posicionaron sincronizadamente. Sin prisas, sin gritos, como algo normal. Era tan distinto al caos de sus experiencias pasadas que parecían mundos diferentes. Pronto llegó el transporte. Al abrirse las puertas, un empleado habló por radio, sonrió y dijo,
Por aquí, por favor. La silla de Elena avanzó. Una mano suave apoyó por detrás, transmitiendo calor. No era ser empujada, sino ser explotada. Eso hizo que Elena suspirara de alivio. Los pasajeros alrededor no hicieron ruido ni se apresuraron. No parecían ver esto como algo especial. Y esa falta de especialidad fue la sorpresa para Elena, una felicidad del corazón. Al entrar, su espacio estaba listo y el pasillo era amplio. Una empleada asintió y dio la información necesaria con esmero. Eran gestos de respeto natural, como si fuera realmente una cliente. Antes de partir, los empleados del andén se despidieron con la mano en silencio. No era una actuación ni una orden, sino una forma de respeto que superaba el trabajo. Al ver eso, la mente de Elena cambió. No sintió solo bondad, sino confianza. Todo eso tenía sinceridad, no era actuación. Ellos no pensaban que ayudaban a Elena ni que la trataban especialmente. Solo la recibían como a la mujer más normal del mundo. Una ola de afecto subió por su pecho. Se limpió una lágrima con el dedo, mirando el andén por la ventana. Esto era distinto a todo. México no es como pensaba. Esa fe se grabó en su corazón, silenciosa pero fuerte. En ese instante, Elena llegó a un hotel boutique antiguo en el centro de San Miguel de Allende. El edificio de piedra y cantera tenía más de un siglo. Ante las pesadas puertas de madera, Elena contuvo el aliento. ¿Alguien como yo realmente puede quedarse aquí? Cuando el miedo asomó, la puerta se abrió. La dueña, una mujer con un rebozo sencillo, la recibió con una sonrisa cálida. Bienvenida, señorita, el umbral ya está nivelado. Pase como si fuera su casa. No fue solo cortesía, fue una bienvenida del corazón. La entrada se había modificado para que la silla pasara fácil. Había una rampa que no buscaba resaltar, sino que estaba ahí como un camino preparado para ella. Al avanzar por el pasillo, la luz del sol pasaba por los ventanales de madera dándole la bienvenida. El aroma a flores de la región y la calidez de la piedra creaban un espacio dulce. Buscó empleados apurados o miradas de lástima, pero no halló nada. Nadie tenía prisa, solo cedían el paso con elegancia. A veces se oía un suave, adelante, con confianza. Sin presión, sin falsa cortesía ni distancias sofocantes. Al entrar a la habitación, Elena abrió mucho los ojos. Parte del piso se había adaptado finamente para que la silla girara sin problemas. Junto a la cama había una mesa pequeña con una mini rampa, pasamanos en las paredes e incluso la altura de los controles estaba ajustada. Esa atención la hizo sentir una decepción positiva. Parecía que toda la ansiedad que traía preparada no tenía dónde usarse. ¿Acaso hicieron este cuarto, solo para mí? En el baño, la emoción creció, la altura de la regadera era ajustable, los controles estaban a la mano. Junto a la tina había un pasamanos firme y una silla de baño resistente al agua. Moverse y usar todo no tuvo dificultad alguna. Todo era muy natural. No era un espacio que diera lástima de pobre mujer, sino uno que decía en silencio, estamos listos para que no tengas inconvenientes. Elena respiró hondo. Fue el momento en que sintió que su cuerpo ya no era una carga. En viajes pasados, siempre debía decir, perdón, disculpe la molestia. Pero en este hotel no halló razón para pedir perdón, solo una atmósfera que decía, con que estés aquí es suficiente. Antes de la cena, la dueña volvió con una jarrita de chocolate caliente. Si no le molesta, le traigo esto para que descanse antes de cenar. Elena no supo qué responder. Solo asintió profundamente, poniendo todo su agradecimiento en ese gesto. Fue solo un pequeño trato en el viaje, pero en ese momento, pudo ser el evento que cambió el sentido de viajar en la vida de Elena para siempre. Al caer la noche, el cuarto quedó en silencio con luces suaves. La luna apareció por la ventana, teñida por el cielo azul oscuro. Elena abrió su libreta en la mesa y empezó a escribir sus pensamientos. Dudó un momento antes de poner la primera línea, estoy viajando. Al ver esas palabras, una emoción ardiente brotó de su corazón. Qué lejos había sentido esa frase. La experiencia en Corea hace años aún la perseguía como pesadilla, caer y solo recibir burlas, pedir ayuda y ser ignorada. Entonces, Elena creyó que el mundo la había expulsado. Sintió que viajar era solo para los sanos y ella no tenía ese derecho. Pero estos días en México rompieron ese muro. Las miradas cálidas en el aeropuerto, la guía sin dudas en el transporte y la bienvenida natural en el hotel de San Miguel de Allende. El punto común fue no ser tratada especialmente, y esa no especialidad sanó su corazón más que nada. Nadie se sorprendía,
Nadie se quedaba mirando, no había confusión sobre cómo tratarla, solo ayuda dada como algo normal. Para Elena, fue el momento en que su existencia fue reconocida. No ser vista como discapacitada, sino ser tratada en una atmósfera de viajera normal, desató los nudos en su alma. No fue a muchos sitios famosos ni estuvo en hoteles de gran lujo, pero lo que dejó huella profunda fue la sensación que recibió. No necesito cambiar yo, la sociedad se moverá para encajar conmigo. Esa certeza hizo vibrar su corazón. Estoy viajando. Elena volvió a leer la frase y sonrió en silencio. Antes sentía que viajar necesitaba permiso, cuidar miradas y vigilar para no ser carga. Pero lo que México le dio fue la sensación de que podía estar aquí. Fue una experiencia donde su existencia fue confirmada. La sociedad no intentó meterla a la fuerza en un marco cómodo para otros, fue el respeto normal lo que creó un cambio silencioso en ella. Al cerrar la libreta, el olor a flores y el viento nocturno entraron por la ventana como un susurro de bienvenida. Elena pensó, viajar no necesita condiciones, solo el deseo de ir, con eso basta. Días después de volver a su casa en su ciudad, entre su cocina pequeña y su rincón tranquilo, el mundo parecía haber cambiado un poco. Lo que cambió no fue el paisaje, sino ella misma. Elena abrió su computadora y entró a sus redes sociales. Empezó a escribir sus memorias de México línea por línea. Su experiencia de apenas unos minutos en la estación recibió una respuesta increíble. ¿Esto pasó realmente en México? Ojalá mi país fuera así. Los comentarios se llenaron de sorpresa y admiración. Otros usuarios en silla de ruedas escribieron, me has dado mucho valor, yo también quiero intentar viajar. Los agradecimientos llegaban sin parar. De ser alguien que murmuraba no debí venir, ahora era quien esperaba el día de volver. Ese cambio es quizás la respuesta de una travesía. En la mesa estaba su pasaporte, recién renovado. De ser solo una identificación, ahora se sentía como una llave al futuro. ¿La próxima vez iré a las playas del Caribe mexicano? La frase la hizo reír sola. Meses atrás, temía hasta subir al avión, ahora, planear el viaje la hacía feliz. Este es el poder que México le dio a Elena, no un brillo externo, sino una bienvenida del corazón. Eso cambió su persona. Para conmover a alguien no se necesitan grandes escenarios. Se necesita atención silenciosa y sincera. Elena aprendió cuán profundo puede tocar eso el alma. Los mexicanos no la vieron como una turista en problemas, sino como una mujer normal. Esos gestos la sostuvieron, la sanaron y le dieron valor, como si empujaran suavemente su espalda diciendo, tú tienes tu propio lugar aquí. Hasta el día de su próximo viaje, Elena decidió vivir cada día al máximo. El recuerdo no era el final, sino el inicio de su vida futura. En su vida ya no existiría el rendirse. Tomó la pluma y escribió la última frase en su diario, el viaje me rescató y por eso quiero continuar mis travesías. Y en la esquina de la página anotó unas letras pequeñas, gracias, México.